Esta siguiente leyenda que les voy a compartir creo que es muy popular, criptomaníacos. Es por eso mismo que es la primera, ¿ok? Más que nada para ir adentrándonos un poquito en este tema. Y es el hombre que se puso lagañas de perro en sus ojos. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque viene muy de la mano con el tema. Según la leyenda original que me encontré, este hombre vivía completamente solo. Era un hombre de la tercera edad que vivía en un pueblo. Su esposa había fallecido y no se sabía si tenía hijos. En algunas leyendas se cuenta que este sí tenía, pero que los hijos pues habían hecho su vida y se habían ido. A final de cuentas, este hombre se encontraba solo en compañía de su fiel perro. Al paso de los años, este hombre empezó a notar que el perro a veces se la pasaba ladrando por las noches y a veces durante el día también ladraba. Ustedes se preguntarán qué tiene de extraño que un perro ladre. Bueno, el perro de este hombre ladraba a veces a lugares donde no habían personas. Ladraba a esquinas, ya sea de un cuarto, ya sea del baño, ya sea de la sala, de la cocina, etc. El perro simplemente se paraba y gruñía y empezaba a ladrar, como si estuviera viendo algún extraño, o peor aún, como si estuviera viendo algo amenazante, algo que el dueño no podía captar. Recordemos que este dueño ya era de la tercera edad, era un ancianito, así que pasaba la mayoría de su tiempo adentro de su casa, y a pesar de que le hablaba a su perro, a pesar de que trataba de tranquilizarlo, el can aún así se ponía como loco y empezaba a ladrar, y cada noche era constante de ladridos y ladridos. En una ocasión este hombre, hablando de este problema con algunas personas del pueblo, estos mismos le dijeron que los perros tienen cierta habilidad para detectar almas que nosotros no podemos ver, o de detectar seres, ya sean seres demoníacos, seres, podríamos decir, malévolos, que buscan dañarnos, así como también almas que simplemente están de camino. Incluso muchos dicen que los perros también pueden detectar a la muerte. El dueño se queda pensando y les pregunta, ¿es que los perros sienten esto? Y los pobladores se les dijeron, no, los perros ven esto. Si tú tuvieras los ojos de un perro, tal vez de igual manera pudieras verlos. Entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Se levanta una mañana y le quita las lagañas a su can y se las empieza a untar él, tal vez creyendo que de esa manera iba a poder ver a los espíritus. Pero se encontró con una sorpresa. Según se dice la leyenda, el hombre no vio espíritus. El hombre solamente vio a algunas personas en oscuridad absoluta. Eran como sombras, pero sombras que tenían peso, que tenían materia. Eran como personas convertidas en sombras, de una manera gaseosa y de otra manera gelatinosa. El hombre no puede explicar muy bien la estructura que tenían aquellas personas, pero no tenían piel, no tenían huesos. Eran simplemente algunas personas con un cuerpo que era totalmente diferente a lo que nosotros tenemos entendido por un cuerpo humano o un cuerpo animal. Simplemente era de otra materia. El hombre quedó loco, pero pudo decir esto. Algunos atinan que fueron seres tulpa, gente sombra, básicamente. Algunas personas dicen que estos seres viven con nosotros, que nos observan cotidianamente y que solamente están ahí, que no se aparecen, pero que muchas veces algunas personas que son más susceptibles a tener este vínculo, ¿no? Algunas personas que tienen cierto don de ver cosas, pueden detectar a la gente sombra, viéndolas por el rabillo del ojo, cuando éstas se ocultan. Así que ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿alguna vez has visto algo por el rabillo del ojo? ¿Algunas veces has visto pasar a alguien al lado de ti
y voltea si no hay nadie. Muy probablemente esté siendo observado por uno de estos seres. María Guadalupe nos manda esta historia y le ocurrió cuando ella era apenas una niña. En aquel tiempo tendría algunos 11 o 12 años. El caso era que acababa de salir de la primaria, ya estaba en secundaria y había tenido una pérdida recientemente, que le había tocado mucho en el corazón, muy feo. Y es que su abuelo, la persona que la había cuidado desde que era bebé, había recientemente fallecido. El abuelo se encargaba de cuidar a María cada tarde cuando ella llegaba de la primaria o del kinder. Esto debido a que ambos padres, tanto su madre como su padre, trabajaban y por lo tanto no podían estar con su hija después de que ella llegaba de la escuela. Así que su abuelo se hacía cargo. Él le daba de comer, la arropaba, pasaba el tiempo con ella y le ayudaba con su tarea. Entonces esto a María le pegó muy fuerte. Le pegó muy fuerte en sus sentimientos, en el corazón, y siempre llegaba abatida a su casa, triste. Debido a que ella tenía 12 años, y debido a que el transporte iba y la dejaba hasta la puerta de su casa, sus padres le dijeron que cerrara la puerta y que se mantuviera ahí, encerradita. Los padres llegaban por eso de las 5 de la tarde, así que ella iba a estar sola alrededor de 4 horas y media. Obviamente no la dejaban sola de a tiro. A los vecinos que estaban cerca siempre se la encargaban. Los vecinos de vez en cuando le echaban ojos. ¿Y esto por qué? María nos cuenta que hubo una época ahí en su colonia que había una pandilla. Esta pandilla había entrado a varias casas que se encontraban solas e incluso a algunas con gente. Y habían robado. Se habían metido de una manera ingeniosa y habían saqueado unas ciertas cosas, ¿no? Joyería, dinero, a veces algunos platos de porcelana, etc. El caso es que aquella pandilla andaba por ahí, cerca, y los padres de María tenían cierto pendiente de que fueran a ir con su hija cuando ella se encontrara sola en su casa. María en ese tiempo era algo terca. Ella no quería que nadie la cuidara y mucho menos quería irse a estar en la casa de las vecinas. Entonces, a pesar de que le dieran instrucciones de que se fuera para allá, la niña no hacía caso, se iba a su casa. Llegó la ocasión de que eran como las 4 de la tarde. Uno de los vecinos notó que la pandilla, que eran 3 hombres, estaban afuera de la casa de María. Ella se encontraba solita y se encontraba en su cuarto. Ella siempre tomaba una siesta por eso de las 3:30, hasta que llegaban sus padres. Estos hombres siempre iban al portón y se quedaban mirando hacia adentro. Los vecinos los estaban viendo, pero después de estar observando algunos 3 o 4 minutos, estos 3 hombres se iban. La pandilla se iba. Extrañamente, porque los vecinos decían: oye, ¿por qué no se meten a la casa? No se ve que haya luz. La niña solamente va, se encierra en su cuarto y ya. Y era justo lo que hacía María. María solamente iba y se encerraba. No había luz en el patio, no había música, no había sonido de televisores, nada. La casa parecía absolutamente abandonada. Aquella pandilla fue y se fijó por el portón de esta casa cerca de 3 veces, en 3 días consecutivos. Y aquellos 3 hombres se iban de manera inesperada. Una de las vecinas, al percatarse de esto, tomó su teléfono y llamó a la casa de María para que le contestara, para que le dijera que si los estaba viendo, que se había llamado a la policía o que si estaba con alguien. Pero María, como se encontraba dormida en su cotidiana siesta, jamás respondió al teléfono. Dejó que el teléfono sonara y sonara y sonara. La vecina, preocupada, consiguió su teléfono y salió de su casa
y fue corriendo directamente a la casa de María porque pensó que tal vez le había pasado algo. Cuando tomó su teléfono nuevamente ahí en la calle y empezó a marcarle, notó que ahí en la ventana, en una ventana enorme que tenían en el tercer piso, había una luz encendida y esa luz podía reflejar claramente la sombra de alguien. Ahí se veía una persona que se encontraba observando desde adentro hacia afuera. Obviamente no era María, la sombra era grande. Se veía como de un hombre alto. La vecina estaba muy confundida porque según ella, la niña no estaba acompañada. La niña se encontraba sola. Por lo tanto, esta vecina llamó a los padres de María para que fueran inmediatamente a su casa, ya que no tenía manera de entrar, ella no tenía llaves y el teléfono no lo contestaban desde adentro. Los padres de María llegaron inmediatamente, abrieron la puerta y buscaron por todas partes, pero no había nadie adentro de la casa. María se encontraba dormida ahí en su cuarto. La despertaron, la interrogaron si es que alguien había entrado. María dice: ahí me despertaron y estaba completamente confundida. Pero percibí algo en el olor. Ella me explica: Alex, yo percibí un olor muy, muy familiar. Percibí el perfume de mi abuelo. Y no solamente yo, también mi papá y también mi madre. Era un olor muy característico, un perfume que siempre se ponía y siempre se puso a lo largo de toda su vida. En la casa estaba emanando aquel perfume, algo extraño, porque nosotros no nos habíamos quedado con ninguna botella de su perfume. Y el olor estaba más concentrado en el piso de arriba, en el tercero, justamente en la habitación con la ventana que daba a la calle, donde habían visto aquella supuesta sombra. María me dice y asegura esto: Alex, a pesar de que yo creía que me quedaba sola y de que yo creía que nadie me cuidaba adentro de la casa, siempre me cuidó alguien. A pesar de que mi abuelo falleció, él aún venía por las tardes y como siempre todos los días se mantenía a mi lado. Aquella pandilla nunca entró a mi casa porque siempre lo veían ahí en la ventana, observando hacia afuera, como intimidándolos. O al menos eso es lo que ella cree que pasó en aquellas tardes cuando ella se quedaba sola en la casa. Viene de parte de Julieta Pérez y nos dice que le sucedió en un viaje familiar. Eran vacaciones de diciembre. Julieta y toda su familia organizaron un viaje para ir a visitar pues a toda la familia junta, ¿no? Toda la familia de su padre. Tenían pensado hacer una enorme fiesta para celebrar el fin del año. Por lo tanto, Julieta y toda su familia tuvieron que pedir posada en la casa de una tía, hermana de su padre. Esta tía se ofreció porque recientemente se estaba separando y la casa, que era muy grande porque tenía un marido y un hijo al menos antes, le estaba quedando mucho espacio. Tristemente a esta tía, recientemente, como unos meses atrás, según explica Julieta, había perdido a su hijo. El chico había fallecido. Julieta no me dice muy bien de qué falleció, pero el caso es que había fallecido. Después de esto, el matrimonio empezó a deteriorarse de manera muy rápida, así que finalmente el marido le pidió el divorcio y se separaron. Así que la tía de Julieta tenía mucha casa y 2 habitaciones que solamente las tenía vacías. Las mantenía limpias, pero que estaban vacías. Así que les dijo con total confianza: pueden venir a mi casa y se pueden quedar en aquellas habitaciones. Julieta pues pensó que estaba bien.
se libraban de estar lidiando con hoteles. Esa tarde llegó ella junto con su familia, y ella siempre ha sido una persona que, si bien le gustan las fiestas familiares, tampoco es que le guste salir a cada rato con la familia. Entonces, mientras todos se alistaban para dar un pequeño viaje a la zona, Julieta les dijo: yo me quedo desempacando, no tengo ganas de ir. Si no hay problema con mi tía, yo quiero quedarme en la casa. Su tía les dice: claro, no hay ningún problema, te puedes quedar aquí, puedes poner la televisión, puedes hacer lo que tú quieras. Julieta se queda, empieza a desempacar, y en aquel tiempo, su hermano menor, que tendría como unos 10 años, digamos que era un chico que le gustaba hacer travesuras. Era un chico que la molestaba cada rato, y según tenía entendido ella, se iba a ir con su tía y con su madre. Así que ella pensó: mucho mejor, me quedo sola y nadie me va a estar molestando. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué les menciono el hermano? Porque explica Julieta que cuando estaba ella completamente sola, encerrada en aquel cuarto que les había dado la tía, empezó a escuchar cómo le tocaban la puerta desde afuera y cómo corrían de un lado extremo del pasillo hacia el otro. Julieta en ese primer momento pensó: chin, mi hermano se quedó. Seguramente salieron y a la mitad del camino o cuando estaban saliendo les dijo: no, yo me quedo en la casa con mi hermana. Ya lo había hecho anteriormente, solamente para molestarla, para quedarse con ella. Así que Julieta, algo enojada, dice: no, no le voy a abrir, que busque ahí con qué entretenerse, no lo quiero aquí cerca. Pero de repente nuevamente van y le tocan la puerta. Y otra vez escucha los pasos que van corriendo de un lado y luego van corriendo del otro, como provocándola. Ella sigue sin prestarle atención y mantiene la puerta cerrada. Pero nuevamente, otra vez le tocan la puerta, esta vez de manera más fuerte que antes. Julieta, ya algo enojada, se levanta, abre la puerta, la azota incluso de la otra parte de la pared porque la abre muy fuerte, y ve para un lado y ve para el otro, y no hay absolutamente nadie. Julieta se queda pensando ahí un momento. Bueno, ¿y a este qué le pasó? Habrá corrido muy rápido y ahora se encuentra en la planta baja. Ahí se encontraba una escalera que de cierta manera se le perdía la visibilidad. Así que pensó: no, bueno, mi hermano corrió a la planta baja. Viene otra vez y cierra la puerta y le pone candado. Pasaron solamente 5 minutos, cuando de nueva cuenta le tocan la puerta muy fuerte y salen corriendo. Julieta se para nuevamente, esta vez de manera más rápida que la anterior, abre la puerta y no hay absolutamente nadie. Ojo, ella sigue pensando que es su hermano. Cierra la puerta nuevamente y le sucede por tercera vez, y la tercera es la vencida. Incluso Julieta dice que se quedó cerca de la puerta. Tan pronto le tocaron la puerta, abrió rápidamente y no había nadie en el pasillo. Tampoco se escucharon los pasos. Pero ella cree que es su hermano. Sale de la habitación, camina por el pasillo y baja las escaleras y empieza a buscar por toda la casa y los alrededores, llamándolo por su nombre y diciéndole que ya estuvo bueno, que la deje, que ya no le esté molestando. Pero su hermano no sale por ningún lado. Ella está sola en la casa y empieza a entrarle un miedo porque no lo ve. ¿Cómo es posible que le hayan tocado la puerta si está sola? Justo en ese preciso momento, Julieta empieza a ver que un coche se está acercando y lo reconoce, es el de la tía. Ella va, se sienta en la sala y empieza con su celular de aquel momento. Y nota que su hermano se baja del coche junto con su madre, junto con su tía y junto con su padre. Sí se había ido. Hasta la fecha Julieta dice que no sabe con qué fue con lo que le dio aquel día, pero que desde esa experiencia
jamás ha vuelto a quedarse sola, ni siquiera en su propia casa. Ella a veces explica que tal vez fue el alma, pues, de su primo, del hijo de la tía, aquel niño que había perdido recientemente la vida, que tal vez de alguna manera se estaba manifestando para jugar con ella. Y si es que es esto, Julieta aún tiene mucho más miedo de que esto se repita. Mariana nos dice que ya era un estudiante y en aquel tiempo vivía sola con sus padres. Su hermanito todavía no era parte de la ecuación y cada tarde que ella llegaba, pues siempre la casa estaba sola. Sus padres, de igual manera como la anterior historia, se la pasaban trabajando y llegaban por eso de las 7 u 8 de la noche. Mariana tenía la costumbre de llegar, hacerse ella de comer. Era una chica muy independiente, pero también tenía la costumbre de meterse en el cuarto de ocio de su padre y robarle algunas cosillas que él guardaba por ahí. ¿Qué cositas? Pues tenía refrigerios, tenía un pequeño frigobar donde almacenaba algunos refrescos, algunas gomitas, chocolates. Mariana se metía ahí, le esculcaba y los agarraba y se los llevaba. Este cuarto de ocio de su padre era donde él tenía como que sus momentos a solas, ¿no? Su padre a veces componía canciones, otras veces dibujaba, y ese cuarto era destinado solamente para él. Tenía libros, estanterías, guitarras a montones, dibujos y diferentes revistas. Mariana tenía mucha la costumbre de adentrarse a este cuarto cuando su padre no estaba, pero algo se le había sumado a este cuarto, que de cierta manera lo hacía un poco tenebroso. La abuela había fallecido recientemente. La habían cremado y las cenizas se las habían dado al padre de Mariana. Y el padre de Mariana las puso en aquella habitación de ocio que él tenía. Mariana entraba, veía las cenizas de su abuela, trataba de no prestarles atención y pues solamente agarraba sus cosas y se iba. Pero ella recuerda una tarde en la que el verano azotó mucho. Hubo un calor como el que nunca había sentido ella. Ella vivía en un estado muy templado, ¿ok? No se ocupa tanto el mini split en aquellos estados. Pero su padre tenía uno en ese cuarto de ocio y en el cuarto donde él dormía junto con su madre. Mariana no tenía aire acondicionado, más que nada porque ella no sentía que se ocupara, pero al llegar aquel verano y llegar esas altas temperaturas, Mariana lo pedía. Lo necesitaba mucho más en la tarde cuando llegaba a su casa. Así que una vez que llegó, se metió al cuarto de su padre, encendió el aire acondicionado y lo sintió tan bien que me dice: Alex, yo me recosté en el sillón de mi padre y me quedé rotundamente dormida. Me explica Alex: cuando yo me quedé dormida, yo recuerdo perfectamente que la lámpara del techo estaba encendida, estaba iluminando todo el cuarto. La puerta estaba cerrada, obviamente para que no se saliera pues el aire. Yo me quedé dormida y para cuando desperté, me di cuenta que la luz estaba apagada y que la puerta se encontraba entreabierta, o sea, pasaba cierta claridad. En ese momento, cuando yo me desperté, estuve en ese trance de cuando uno se va despertando, que está muy modorro, que solamente ve la puerta y se queda mirando la puerta. No le pone mucha atención. Ella tiene todavía mucho sueño y toda la habitación está oscura, pero gradualmente la puerta se va abriendo. Lentamente se va abriendo. Y la luz que viene del pasillo, de la lámpara que está encendida, empieza a invadir la oscuridad del cuarto. Y poco a poco se empieza a iluminar un poquito. Y es en ese momento, con la iluminación que está entrando lentamente,
que Mariana ve algo. Mariana ve una silueta parada enfrente de ella que la está observando metódicamente. Aquella silueta simplemente está parada enfrente de ella sin pronunciar ni una sola palabra. Mariana se pone rígida y pone cara de sorpresa al verla. Es la silueta de una mujer con un vestido. Lo reconoce por su cabello largo y por su estructura. Mariana inmediatamente piensa que es su mamá, a pesar de que la silueta no se le parezca, pero ella trata de encontrarle alguna respuesta lógica a esto. Es en ese momento que Mariana se levanta lentamente y le dice: mamá, ya llegó papá. ¿A qué horas llegaron? ¿Cuánto tiempo me dormí? Ella pensó que ya pasaban de las 7. Pero la silueta no le contesta. La silueta sigue observándola solamente fría, absolutamente fría, sin pronunciar nada, con un semblante serio. Y es en ese momento que Mariana pues la quiere tocar, ¿no? Decir: mamá, estás enojada, ¿te pasa algo? Y es ahí donde Mariana nos explica que al momento de tocarla, ella siente que la quema, le quema la palma, pero no porque esté caliente, sino porque siente como si hubiera tocado algo muy frío. Porque sí, a veces las cosas tan frías también queman. Ella inmediatamente retira su mano y aquella silueta simplemente se le queda observando. Mariana no sabe qué pensar en ese momento, así que solamente empieza a caminar poco a poco para salirse de la habitación. Ella me cuenta: Alex, yo en ese momento no sabía qué pensar, no sabía si era mi madre, no sabía si era otra persona, pero no era posible que fuera otra persona porque todas las puertas tienen seguro. Absolutamente todas, y hay una enorme barda que impide que extraños pasen. Cuando voy saliendo del cuarto de mi padre y voy cerrando la puerta, escucho como claramente ellos están entrando en la puerta de enfrente. Ellos entran, mi madre y mi padre entran al mismo tiempo. Y yo me les quedo con la boca abierta mirándolos. Ellos me saludan, pero inmediatamente ven que mi aspecto no es normal. Y me preguntan: ¿qué te pasó, Mariana? ¿Por qué estás así? Yo no puedo hablar y solamente le señalo el cuarto. Mi padre va, lo abre, enciende la luz y no hay absolutamente nadie. Ella explica que no sabe qué fue lo que vio en aquella noche. Ella no sabe si tal vez fue su abuela, que se manifestó ahí de frente, ahí en las cenizas. Si bien no es que fueran tan unidas, tampoco es como que se odiaran. Así que no se le hace mucho sentido que su abuela se le manifestara ahí de una manera tan extraña y horrorosa para asustarla. A ella tampoco le había pasado nada paranormal en aquella casa hasta esa ocasión, y desde esta ocasión dejó de meterse al cuarto de su padre. Ella simplemente atina a decir que tal vez las cenizas de la abuela atrajeron a algo, porque ella está segura que no fue el alma de la abuela. Tal vez atrajeron a algo que se le manifestó en aquella tarde a Mariana. Liliana nos cuenta algo muy raro que le pasó. Ella dice que esto fue enteramente paranormal y que hasta la fecha no ha podido olvidarlo, incluso cuando se va transportando en autobuses, taxis, trenes, metros o incluso en aviones. Liliana, cuando era una estudiante, ella tenía que ir a la universidad, levantarse muy temprano, y una vez que salía, tenía que lidiar con todo ese ajetreo de las personas, ¿no? Cuando todas las personas salen de sus trabajos, salen de la escuela y el metro se abarrota. No es nada raro decir que Liliana tuvo que empujar, tuvo que conseguir un asiento al meterse dentro de aquel vagón del metro, y muy apenas iba cómoda. Pero conforme el vagón se iba desocupando, iban surgiendo los asientos.
Entonces Liliana aprovechó y se sentó en uno de estos asientos del vagón del metro. Esto le pasó precisamente por eso de las 4:30 de la tarde, así que digamos había mucha gente, parados, sentados, había demasiada gente, estaba rodeada de tanta gente, que ella pensó que sería una tarde normal. Ella solamente iba con su tablet, viendo diferentes mensajes y algunas tareas que habían quedado inconclusas antes. Mientras estaba viendo la tablet, ella dice que empezó a sentir una cierta mirada que la veía a lo lejos. A todos nosotros nos ha pasado alguna vez. A todos nosotros a veces nos ha pegado una mirada tan pesada que indiscutiblemente tenemos que voltear. Liliana explica que en aquella ocasión sentía alguna presencia que no la dejaba sola. A pesar de estar rodeada de gente, sentía que la observaban y aún peor, como que la cazaban. En ese momento Liliana levantó la mirada, la tenía abajo y empezó a ver a todas las personas del metro. Empezó a ver a los niños, a mirar por atrás de la espalda de algunas personas, y es ahí que pudo notar que había unas ciertas mujeres a la distancia, como si se estuvieran camuflajeando con las demás personas que iban en el metro. Liliana las empieza a ver y empieza a notar que estas mujeres no tienen una apariencia natural, como las que tuviera cualquier persona. Aquellas mujeres tenían un rostro pálido y unos ojos profundamente oscuros que se volvían cada vez más negros conforme Liliana las veía y las veía. Liliana en ese momento notó que no eran una ni eran dos mujeres, sino que eran varias mujeres que parecían estar distribuidas a lo largo del vagón. De alguna extraña manera, las demás personas eran como si las ignoraran o tal vez no las pudieran ver. En ese momento Liliana nos explica que las caras de aquellas mujeres empezaron a cambiar súbitamente, como que se empezaron a deformar. Me platica Alex, me causaba mucho conflicto y también mucho asombro ver que ninguna persona que venía conmigo en aquel vagón, que vuelvo y te repito, estaba casi lleno, notara aquellas presencias malignas, horripilantes presencias con la cara deformada que se encontraban paradas entre las personas. Liliana en ese momento, simplemente por el terror que la ha invadido en ese preciso instante, se levanta del asiento y empieza a gritar. Ella se quería salir del vagón. Obviamente eso no es posible porque el metro está en pleno movimiento. No hay forma de detenerlo. Lo único que pasaría es que si accionan el botón, el metro quedaría varado a mitad de unas vías y eso suele ser muy peligroso, sobre todo si viene otro subterráneo acercándose. En aquel momento Liliana tuvo que encontrar algún refugio con las personas que venían alrededor de ella, las cuales la abrazaron, la trataron de calmar, en su mayoría mujeres, y le preguntaron qué era lo que estaba pasando, por qué estaba gritando. Liliana les dijo, hay unas mujeres que no tienen ojos, hay unas mujeres que no tienen ojos. Empezó a gritar y a repetir constantemente eso, y las personas estaban sumamente confundidas. Esa fue la primera y única vez que vio cómo todas las personas la observaban y creían que estaba loca. De una forma instantánea, Liliana nos platica que aquellas mujeres desaparecieron casi enseguida de cuando ella se levantó. Al parecer, aquellas mujeres estaban mirándola y cerciorándose de algo, pero no tenían en cuenta tal vez que Liliana pudiera verlas. Cuando se bajó del vagón del metro, ella fue de las primeras en salirse. Simplemente caminó, subió las escaleras. Ustedes ya conocen cómo es el metro de Ciudad de México, topando con muchas personas. Estaban en la hora pico,
Y Liliana me dice: Alex, yo sentía como aquella mirada no se iba, como si me empezaran a perseguir, como si esas mujeres se hubieran dado cuenta que yo las observé. No me sentí segura hasta que salí del metro. La historia de Liliana puede ser muy sorprendente, pero curiosamente, no es una historia aislada. Muchas de las chicas han reportado ver mujeres de cierto aspecto parecido a lo que vio Liliana. Dicen que estas mujeres, que no tienen ojos, a veces están caminando entre las personas que están paradas en el metro. E incluso algunas están paradas como si estuvieran esperando algún tren. Lo más sorprendente es que solamente ciertas personas logran verlas, pero la mayoría no. Se cree que estas mujeres son precisamente las chicas que han perdido la vida en aquellas circunstancias, en aquel sitio, las chicas que se han lanzado a las vías, que vuelvo y repito, no son pocas. También han sucedido varias veces que las mujeres o los hombres que ya quieren acabar con su vida se bajan de la estación y empiezan a caminar por las vías del tren, sumergiéndose en toda aquella oscuridad del túnel, esperando que algún tren pase por encima de ellos. Es muy tétrico, pero es lo que se dice. Brian nos cuenta que para él es muy común tomar el subterráneo, que diariamente lo toma y que tristemente hasta la actualidad lo tiene que seguir tomando, a pesar de haber vivido esta experiencia, que él ya no quisiera, pero debido a las circunstancias no le queda de otra. Él cuenta que una noche, por eso de las 12 de la noche, 11, poco más, estaba esperando los últimos metros que salen. En aquel horario, si bien sí hay personas, no hay tanto como en el día. Brian recuerda que en aquella noche él estaba esperando el metro junto con otras 5 o 6 personas en la estación. Mientras él estaba solamente mirando su celular, simplemente sumido en sus pensamientos, empezó a ver para diferentes lados, sin motivo aparente, y enfrente de ellos se encontraba otra estación, la cual se encontraba completamente vacía. ¿Y por qué se encontraba vacía? Fácil, porque de la otra parte de la estación ya no había pronosticado trenes, metros, subterráneos, ya no iba a pasar ninguno. Entonces la estación del frente se encontraba completamente vacía, salvo por una persona que se encontraba ahí y que estaba observando a Brian. Brian alzó su mirada y la vio. Pudo ver que era un hombre que parecía como de 2 metros, 1,95 por así decirlo. Este hombre tenía una gabardina muy larga que caía por debajo de sus rodillas, casi llegando hasta sus talones. Brian, lo que le llamó más la atención fue la cabeza de este hombre, ya que veía que tenía una cara muy pálida, no tenía cabello, unos ojos hundidos y unas orejas puntiagudas. Tenía una extraña apariencia. Brian simplemente se le quedó viendo, con una interrogante. ¿Y ese hombre qué está haciendo ahí? Como dije, traía una gabardina negra, así que, de seguridad o un policía, no podía ser. En ese momento Brian estaba viéndolo solamente cuando empieza a pasar el subterráneo enfrente. Simplemente olvida rápidamente a aquel hombre y se mete al vagón. Para Brian esto solamente hubiera quedado como una experiencia algo extraña, pero él va, se sienta, se pone sus audífonos y empieza pues simplemente de nuevo a sumirse en sus pensamientos. Cuando en eso, él empieza a sentir un frío que empieza a rozarle el hombro. Brian me explica
que es lo más parecido a que te pasen un hielo, pero no pegándote a tu cuerpo, sino cerca de él. Ese humito frío cuando te pega. Por lo tanto, Brian se levanta, voltea hacia un lado, y en ese momento ve que aquel extraño hombre que había visto de frente en la otra estación, ahora se encuentra caminando en el centro del vagón del metro. Brian solamente se le queda mirando y muchas preguntas empiezan a saltar por su cabeza. Y empieza a decirse a sí mismo, bueno, pero ¿cómo es que se subió? Se supone que el subterráneo lo tomamos de este lado de la estación. Es imposible que en segundos el hombre haya corrido, haya bajado, brincado las 3 vías y tomar el subterráneo de este lado. No coordina nada. Luego empieza a pensar, bueno, ¿será que hay más de uno? ¿Será que hay varios hombres así con ese extraño aspecto? ¿Será que hay una fiesta de disfraces, etcétera? En fin, Brian está pensando esto mientras ve a aquel hombre que va caminando lentamente en el pasillo del metro. Justamente cuando llega a la puerta que divide un vagón de otro, la puerta no se abre. Lo más curioso es que era una puerta automática. La puerta no se abre, como si ésta no detectara que hubiera una persona enfrente de ella. El hombre, según palabras mismas de Brian, traspasa la puerta enfrente de él y continúa su camino. En ese momento, a Brian le empieza a entrar un escalofrío, empieza a temblar y a sudar helado. Dice Alex, me empezó a temblar todo el cuerpo, me tuve que levantar porque yo estaba cerca de la puerta donde aquel extraño hombre simplemente había traspasado. Tuve que correr e irme hasta el otro extremo del vagón y sentarme en unos asientos que dieran la espalda a aquella puerta. Me senté precisamente enfrente de una pareja. Yo estaba muy asustado. Pensé que más personas habían visto lo mismo que yo. Esta pareja me estaba mirando raro, más el chico que la chica, y obviamente ellos estaban pensando que tal vez me había metido algo, que había fumado algo. Así que el chico me pregunta, disculpa, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Y yo le respondo, ustedes no vieron al hombre, aquel hombre que acaba de pasar, traspasó la puerta. Tanto el chico como la chica se quedan mirándose y me dicen, no, carnal, aquí no ha pasado nadie, la puerta no se ha abierto, hay muy pocas personas ahorita. Quien sea que viste, nosotros no lo vimos. En ese momento me explica, Alex, me tuve que levantar y aunque parecía un loco, un loquito del centro como algunos los llaman, empecé a ir persona por persona preguntándole, disculpe, ¿usted vio a este hombre caminar por el medio del pasillo? Todos me respondieron que no lo habían visto. Desde esa experiencia, tengo un miedo rotundo de utilizar de nuevo el metro. Él explica que ya a altas horas de la noche ya no lo utiliza, pero que sí, esa experiencia bastó para saciar toda aquella hambre que él tenía de vivir una experiencia paranormal. David nos cuenta su experiencia que comenzó de una manera muy normal, muy particular. Él se encontraba por eso de las 7 de la noche, había tomado un vagón del metro, se había subido a él, y él siempre tiene pues una maña, ¿no? Un hábito. A él no le gusta sentarse en el metro. No le gusta, simplemente no le gusta. Cuando está trabajando, está sentado 8 horas. Así que lo primero que quiere hacer es levantarse, caminar y estirar las piernas. Así que él decide irse parado en todo el transcurso del metro, aunque haya sillas disponibles. El caso es que David dice que siempre va, y cuando se puede, va y se para cerca de la puerta.
para inmediatamente cuando llegue a su estación bajarse e irse. El caso es que a ambos lados de esta puerta del metro subterráneo se encuentran un pasamanos que va de un lado y luego otro grande hacia arriba, que sirve también como para que las personas se agarren de ahí. Lo que conecta este pasamanos a la puerta hace que quede un espacio donde ponen un vidrio, y en este vidrio a veces colocan que algunas etiquetas de publicidad, seguridad, anuncios de a quién se le prioriza dar el asiento cuando el metro va lleno, etc. Pero a veces esos anuncios se caen, o a veces simplemente ya no los ponen. Entonces ahí queda un vidrio muy grande, y David continuamente pues se va reflejando en este. David dice que en una ocasión él solamente iba con sus audífonos escuchando música, y por alguna razón que él no sabe, simplemente porque iba aburrido, alzó su mirada y empezó a ver el reflejo. Se empezó a ver él mismo. Aprovechó, se empezó a peinar y simplemente se quedó viendo. Pasaron los minutos y me dice Alex, yo me continuaba viendo en el reflejo, viéndome mi vestimenta, etc. Y en eso empiezo a ver como un rostro se me va asomando por uno de mis hombros. Yo en ese momento pensé que pues mi vista me estaba jugando alguna broma o estaba viendo cosas donde no las hay, que es muy común. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que vemos caras, ya sea en cortinas, en toallas, en sábanas, ¿no? Así que David pensó eso. Pero la curiosidad seguía manteniendo la mirada ahí, y él veía cómo aquella cara empezaba a tomar forma, y empezaba a tomar y empezaba a tomar, tanto así que me dice Alex, yo pude ver la cara de un diablo aquí, y era muy, muy específica. Tenía rasgos, tenía todo, tenía boca, incluso podía verle unos dientes. Estaba impactado. Yo seguía pensando que tal vez mi mente estaba jugándome algún tipo de visión o algo. Yo no pude evitar voltear, y obviamente que al voltear ya no vi absolutamente nada. El caso quedó ahí. Brian continuó con su viaje, no se movió, pero siguió viendo el reflejo. Él lo siguió viendo. Me cuenta Alex, las cosas empezaron a empeorar en ese momento. Ahora ya no solamente veía una cara por encima de mi hombro, sino que ahora veía otra por encima de mi otro hombro, del hombro izquierdo. Eran caras diferentes, no era la misma. En ese momento yo me empecé a sentir con me sentí como que pesado. Él sentía algo aquí que traía en los hombros, como si alguna persona se estuviera recargando, evitando como que se moviera. Él no explica qué pasó, solamente se quitó los audífonos y rezó porque su estación no quedara muy lejos, ya era la siguiente. Pasó por su cabeza quizá moverse del sitio, pero dice que no podía. Era como si estuviera cargando 2 sacos enormes, uno en cada hombro. Simplemente se quedó ahí, sudando. Dice que su cuerpo simplemente estaba dando todo, cuando en eso llegó a la estación y como por arte de magia, el peso se libró. Ya no sentía pesados sus hombros. Y dice, yo sentí claramente cómo me empujaron hacia abajo y se fueron. No sé qué fue lo que me enganchó en aquella vez al metro, pero algo se me subió. Él dice que es muy parecida a la sensación de cuando se te sube el difunto, ¿no? Que se te sube el difunto cuando estás dormido. Pero en lugar de agarrarte dormido, a Brian lo agarraron despierto y de pie. El relato de Jenny es paranormal, enteramente paranormal, pero se une con la brujería. Sé que es un tema que a muchos de ustedes les gusta, así que
Esténse preparados. Ella subió al metro de la Ciudad de México y todo el camino transcurrió normal. Ella había salido tarde de su trabajo. Tenía, como por así decirlo, un trabajo algo exigente. Su horario era más temprano, pero por cosas terminó saliendo tarde. Cuando tomó el metro, llegó a su estación y se bajó de este. Ella notó que se bajó en compañía de otra persona. Al voltear unas 2 veces para ver quién venía atrás de ella, notó que se trataba de un hombre. Este hombre vestía algo extraño. Jenny me explica que no era un hombre como si vistiera con harapos. O sea, no era una persona de la calle. Me dice Alex, tenía una vestimenta extraña, pero no estaba rota ni nada. Era como una vestimenta de diferentes telas e incluso también como de hierbas. Me daba un cierto olor que no era fétido ni repugnante, pero era un cierto olor desagradable, como que muy penetrante a hierbas. Empezó a caminar más rápido y más rápido. Y para quienes conocen el metro de Ciudad de México, pues este es muy extenso y tiene muchas escaleras. Entonces Jenny comenzó a caminar hasta el momento que vio un policía. Debido a diferentes cosas que pasan en el metro, pues también custodiados. Ella en primera instancia no pensó en ir y pedirle ayuda. Ella pensó de manera muy inteligente, voy a ir y me voy a sentar en una banca cerca del policía. El hombre de atrás tiene que pasar de recto, ¿no? Derecho. Y me tiene que dejar por aquí. Si me viene persiguiendo, entonces se va a hacer el tonto y se va a quedar por ahí sentado. Y ya puedo pedirle ayuda al policía, porque no sabía a ciencia cierta si este hombre venía persiguiéndola y no quería que fuera un malentendido. Jenny dice que va, se sienta en la banca, el policía se le queda viendo, ella solamente sonríe, se calma un poco la situación y el hombre pasa y nota que pasa acompañado de algo, porque lo escucha también. Escucha el característico sonido del llanto de un bebé. El hombre venía cargando un bebé y le venía como que tratando de calmarlo. Le pegaba unas palmaditas, hacía como que lo arrullaba, tratando de calmar al niño. Al niño lo traía envuelto en diferentes toallitas, pero esto a Jenny le llamó la atención. Aquel hombre tenía un aspecto muy particular como para que éste estuviera cargando un niño. Pero al final de cuentas ya no le prestó atención. Y el hombre pasó y se alejó. Pero en los pocos minutos lo vio de nuevo. Aquel hombre venía otra vez, cargando al niño, tratando de aplacarlo. En ese momento ve a Jenny y se acerca, sonriéndole. Jenny empieza a ponerse un poco nerviosa, no sabe cómo proceder, y aquel hombre solamente le dice, ¿me cuidas a mi bebé? Quiero entrar al baño. Jenny en ese momento toma al niño, porque siempre ha sido una chica, pues, que piensa en los demás, muy caritativa también, muy empática. Jenny toma al niño y ve que este niño está muy envuelto, tanto así que no puede verle ni el rostro. Pero se mueve, está pesado. Inmediatamente lo pone y lo empieza a calmar. Jenny nos platica que sintió cómo la manita del niño la agarraba de su blusa, la apretaba. Entonces el hombre aprovecha, va y se encierra al baño. El policía todavía sigue ahí, a un lado de Jenny, y le empieza a preguntar, señorita, ¿se encuentra bien? ¿No hay ningún problema? Él le dice, no se preocupe, solamente me cargo al niño tantito. Y empieza a arrullarlo, ¿no? Empieza a calmarlo. Jenny y el policía empiezan a conversar, pero no pueden evitar sentir, oler un cierto hedor que emana del niño. Obviamente era de suponer que traía el mismo aroma que el padre. Así que ella simplemente trata de contenerse
pues ese olor que tiene y despega un poco la cara, ¿no? Tratando de hablar con el policía. Es en ese momento que escuchan cómo suena la puerta del baño. El hombre había salido y ahora se encontraba corriendo al fondo del metro, mientras que se reía como loco. Tanto Jenny como el oficial de policía solamente se le quedan viendo y no pueden dar crédito a lo que están presenciando en ese momento. Aquel hombre había abandonado a su hijo con una completa desconocida. O al menos eso era lo que creían. Jenny empieza a buscar la cara del niño, que para este momento se sigue moviendo. Y cuando va quitando toallita por toallita, empieza a notar que lo que está cargando no es un niño. Para este momento el niño ya dejó de moverse y poco a poco se siente más liviano. Cuando le quita todas las toallas, nota que lo que estaba cargando no era un ser humano, era un muñeco vudú, y que este estaba chorreado en una especie de líquido negro, espesoso, con diferentes hierbas. En ese momento Jenny tira todo aquello que estaba envuelto entre las sábanas, y el oficial le pregunta, ¿dónde está el niño? Y Jenny le dice, es que no había niño. En ese momento a Jenny le empieza a invadir un miedo descomunal, porque ella me platica, Alex, yo recuerdo muy bien sentir cómo aquel bebé me agarraba, aquel niño cómo lloraba. El muñeco dice que era un muñeco diminuto, tal vez como de unos 20 centímetros, y no traía ninguna grabación, no traía ningún cassette, una bocina en donde se pudiera emitir un sonido como el llanto de un niño. Quedó profundamente aterrada porque decía, yo me repetía una y otra vez, dice Jenny, ¿qué fue lo que cargué? ¿Qué fue lo que cargué? No era un bebé, no era algo vivo. En ese momento, ella se va caminando rápido y quiere salir lo más rápido del metro. Consigue salir, toma un taxi, se va a su casa, pero la pesadilla no termina ahí. Jenny dice que al llegar a su casa, a su pequeño departamento, se sentó en su cama, rezó, se persinó, cosa que casi nunca hacía, pero la situación lo ameritaba, y aún así no pudo dormir en toda la noche, porque escuchaba como el llanto del niño sonaba en su cocina y en su sala. Jenny se levantó varias veces a prender la luz y a ver qué era lo que pasaba, pero no veía a nadie. El llanto cesaba una vez que ella abría la puerta. A la mañana siguiente, cuando ella se estaba bañando, empezó a ver que en esta parte de su pecho y de su hombro tenía rasguños muy pequeños, como de unas pequeñas garras, como la mano de un niño. En ese momento empezó a tener todavía más miedo y empezó a recurrir a varios amigos que ella tenía. Les empezó a preguntar, oye, ¿qué hago con esto? Me encontré con un hombre que me dio un niño, pero en realidad era un muñeco vudú, no sé qué hacer. Sus amigos la llevaron con una persona que no era bruja, pero que sabía respecto al tema. Ella empezó a darle pues una barrida con albahaca, empezó a barrerla también con un huevo, y en ese momento la mujer le dice, mira, esta brujería no es para ti, ¿ok? No te va a durar mucho. Es una brujería poderosa, pero te están usando solamente como parte de un experimento. Jenny se queda pensando y dice, a ver, ¿cómo que la brujería es un experimento? Dice, no como tal. La persona que te dio el niño solamente está probando a ver si puede hacer una cosa peor. Como te dije, no es destinado para ti, así que no te va a ocurrir nada malo. Solamente pues lo que tuviste en la noche, los rasguños, son algo colateral que te tenía que pasar.
Jenny le pregunta, ¿y por qué me eligieron a mí? Y la señora le responde que pudo haber sido cualquiera, que son simplemente personas que van usando a diferentes personas aleatorias para ver qué tan potente es el trabajo que quieren hacer. No son pocas las personas que hacen este tipo de fechorías, y más en lugares tan públicos como lo es la estación del metro, en un restaurante o más cotidianamente en un antro. Jenny nos dijo que la señora tenía razón. Aquella noche todavía escuchaba los llantos del niño, pero que a la tercera noche ya no, y jamás lo volvió a escuchar. Aquel extraño hombre solamente lo vio aquella noche, y ruega siempre a Dios no volvérselo a encontrar. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.